Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Aprovechamos para saludar a las personas que le dan seguimiento a nuestra transmisión a través de la red social Facebook y también para quienes nos acompañan a través del canal 181 del sistema Skype. Vamos a comenzar poniendo en contexto algunos de los temas que vamos a tratar esta mañana. El escalafón para los empleados de salud pende de un hilo. Hacienda ha decidido no incluirlo en el presupuesto para 2017. Carlos Cáceres, el encargado de las finanzas del gobierno, dice que dejará en manos de la ministra Violeta Mengíbar si decide entregarlo. El ministro de Paso se pronunció porque estos beneficios ya no se continúen entregando y señaló que el de salud es uno de los que más se ha incrementado en los últimos años. En el año 96, el escalafón alcanzaba los 3.9 millones, para 2009 ya estaba en 12.7 y para este año llegó a 28.4 millones de dólares. Funcionarios de Hacienda han expresado que sale más barato elevar el salario de todo el sector público que seguir manteniendo el escalafón del sector salud. El sector laboral que trabaja en esta área, sin embargo, ve el escalafón como el único incentivo y se han declarado en alerta ante las declaraciones que llegan desde Hacienda. El secretario técnico de la presidencia ha dicho que habrá algunas decisiones que impliquen modificar el escalafón de este sector y que los trabajadores deben estar conscientes. El secretario señala que el escalafón fue aprobado sin fundamentación técnica y crece un 8% anualmente. Este es solo uno de los temas que trataremos esta mañana, pues también nos interesa profundizar en un mapa de embarazos elaborado por este ministerio y por un organismo de Naciones Unidas. Son datos alarmantes que indican que cada vez son más las niñas que dan a luz y que eso trae implicaciones para su futuro y para las mismas condiciones de desarrollo del país. Para que usted dimensione los datos, un estudio señala que cada 21 minutos una adolescente resultó embarazada en 2015. En ese mismo año, 1.500 niñas entre 10 y 14 años resultaron en estado de embarazo y el sistema legal no persiguió al familiar o al amigo o al conocido que engendró al bebé. Estos son algunos de los temas de los que vamos a hablar esta mañana en la entrevista de Hechos AM. Bueno, pues le damos la bienvenida a Canal 12 a la señora ministra de Salud, la doctora Violeta Mengíbar. Doctora, qué gusto saludarla en este día martes. Bueno, muy buenos días, Manuel, y le agradezco por la invitación. Aquí estamos a la orden para discutir temas de interés nacional relacionados a la salud y los temas que usted quiera abordar. Bueno, doctora, comencemos hablando de este tema del escalafón. ¿Qué está pasando con el escalafón que se le paga a los empleados del sistema de salud? Bueno, habría que hacer un análisis bien rápido por el tiempo en la televisión es muy valioso. Debo de decirle lo siguiente, el escalafón de salud, porque hay varios escalafones, ¿verdad? El de la policía, el del Ministerio de Educación y otros escalafones y contratos colectivos que rigen en el sistema público. En el caso del escalafón de salud, la ley fue aprobada en el año 94. Se comenzó a aplicar en el año 96. En el año 99 ya, por ejemplo, en el año 99 el escalafón se aplicó parcialmente, se aplicó a partir de mayo, no se aplicó en todo el año. Los años 2001, 2002 y el 2003 no hubo escalafón, ¿verdad? Entonces el presidente de entonces, el presidente Flores, no hubo escalafón. La Asamblea Legislativa reorientó los fondos que se destinaban al escalafón a la compra de medicamentos y a la compra de insumos por la eventualidad que sucedió del terremoto. Ya en el año 2003 ya ni siquiera el Ministerio de Hacienda de ese entonces incorporó el escalafón. No sabemos por qué circunstancia, pero nos imaginamos a lo mejor de que en ese momento el presidente Flores también tenía una situación muy complicada de pago del escalafón y tampoco hubo escalafón, ¿verdad? O sea que ni en el 2001, 2002, ni en el 2003. En el año 2005, en el año 2004 también se aplicó parcialmente, solo se aplicó en el segundo semestre. En el año 2005 también se aplicó parcialmente y la verdad es que la aplicación de la ley del escalafón desde el 2006 al momento es que se ha aplicado de manera continua. Entonces, ese es un antecedente que queremos mencionar. El escalafón del Ministerio de Salud es de manera singular, es el escalafón que es un poquito más complicado para las finanzas públicas. Cada año, por ejemplo, para el próximo año, nosotros necesitaríamos un incremento de presupuesto que anda por ahí por 26 millones de dólares, que es el agregado del presupuesto, porque el escalafón, cada año nuestros trabajadores
de salud que se merecen los derechos laborales. Aquí nadie está discutiendo que nuestros trabajadores de la salud, que son alrededor de 30.000 personas, no tengan derechos, por supuesto que los tienen. Entonces, el escalafón, cada año hay que hacer un agregado en el presupuesto del ministerio para poder financiar el escalafón. En el año 2016 nunca se dan cifras exactas, porque el escalafón del Ministerio de Salud hay varios criterios que se aplican cada año. Aproximadamente hay un 8%, 7% de incremento anual del salario de los trabajadores del Ministerio de Salud. Entonces, ese incremento anual de 7, porque es un promedio, ¿verdad? Los que son bien evaluados y tienen antigüedad tienen el 8%, los que reciben el muy bueno el 7%, los que reciben el bueno el 6%, pero todos reciben el incremento. Para el próximo año esos 26 millones de agregado, porque ya hay un escalafón acumulado, ¿verdad? Ese agregado que corresponde al 2017, en este momento hay una situación compleja. Yo debo decirle, para terminar rápido para sus preguntas, de que el escalafón, al igual que todos los componentes presupuestarios del Ministerio de Salud, que debo de decirle algo, se habla a veces de que las instituciones están derrochando dinero. Mire, yo le debo de decir que en el Ministerio de Salud el trabajo que estamos haciendo es absolutamente, estoy hablándole como titular, con mucha honradez. Ahí usted no va a ver en el análisis de los gastos del Ministerio de Salud ni un solo centavo que se gaste en fiestas, ni un solo centavo que se gasta en licor o en cosas por el estilo. No hemos estado incrementando salarios, etcétera. Entonces, debo decirle de que la situación de estar viendo cómo se financia el escalafón, creo que hay que acudir a lo que está sucediendo en el país. Y no quiero dejar de decir, ya la población lo sabe, a lo mejor no con toda la claridad que nosotros quisiéramos, de que el gobierno este gobierno del presidente Salvador está siendo sujeto de un ahogamiento, de una obstaculización de las finanzas públicas. Hay alrededor de 8, no sé cuántas sentencias de inconstitucionalidad que le están bloqueando al gobierno cómo financiar y cómo darle sostenibilidad a las finanzas públicas. Y lo más grave, lo que más se conoce, es lo de la no aprobación de los 1.200 millones, que primero fueron 900, que ya tenemos cerca de año y medio de no tener un financiamiento aprobado para pago de bonos, de letes, para otro tipo de actividades del sector público, entonces para darle sostenibilidad a las finanzas públicas. Entonces, así como se afectan otras áreas del gobierno, pues también en el Ministerio de Salud hay una afectación en relación al financiamiento de algunas áreas. ¿Qué sucede? Que si nosotros en este momento, porque estamos en esa discusión, todo el mes de agosto es de discusión del presupuesto, el mes de septiembre es de discusión del presupuesto, el 30 de septiembre se presenta el presupuesto a la Asamblea Legislativa. A este día todavía el Ministerio no ha enviado su presupuesto. Sin embargo, hay dificultad para el financiamiento. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros en este momento, al no encontrar un financiamiento firme, tendríamos que invertir y disminuir de manera sensitiva, pues, la compra de medicamentos, la compra de oxígeno, la alimentación para los pacientes y otra serie de aspectos de la vida diaria del Ministerio de Salud. Doctora, ¿pero qué piensa usted, por ejemplo, cuando el ministro de Hacienda dice que deja a discreción suya ver si se paga el escalafón para los empleados en el próximo año? Bueno, es que yo creo que aquí yo no tengo nada en absoluto contra lo que está planteando el ministro de Hacienda. Recuérdese que el ministro de Hacienda es el responsable de garantizar las finanzas públicas de nuestro país, el responsable de la política hacendaria. Pues él no tiene digamos ninguna culpa, por decirlo así, porque sencillamente él está hablando de manera clara
de que financiamiento adicional no hay y que con el mismo techo presupuestario del año pasado debe de sacarse, en este caso, el escalafón. Entonces nosotros decimos, si con el mismo presupuesto, el techo presupuestario del año pasado, nosotros debemos de pagar el escalafón, entonces eso significa que habrá una dramática reducción de la compra de medicamentos, una dramática reducción de la compra de insumos. ¿Qué queremos decir con insumos? Es oxígeno, es una cantidad la palabra lo dice, de insumos que necesitamos para los 30 hospitales y para las 700, cerca de 800 unidades comunitarias de salud que requieren una serie de bienes y servicios para funcionar. Entonces, esa decisión, digamos que la toma cada ministro, ¿verdad? O cada ministro. Lo que pasa es que en otras carteras donde no hay escalafón, bueno, tranquilo, ¿verdad? No, pero en la del Ministerio de Salud sí necesitamos que haya un incremento que en este momento, así como el presidente Flores no lo aplicó 3 años, el presidente Saca lo aplicó parcialmente y fue el presidente Saca del 2006 para ahora ya el escalafón ha sido, y así como han habido diferentes razones, pues ahora en este momento no contamos con ese financiamiento. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque algo que sí nosotros tenemos y lo hemos demostrado, ¿verdad?, en los últimos 2 años, es un respeto a los derechos laborales, un respeto a las conquistas adquiridas, pero que hay momentos en el país que suceden cosas como ahora, donde hay una situación bastante difícil. No queremos tocar aspectos sensitivos del ministerio, ¿verdad? La ciudadanía debe de estar muy tranquila de que no va a dejar de tener su medicamento, sus insumos, y que los trabajadores no es que se elimina, en el eventual caso que no apareciera en el presupuesto 2017, de ninguna manera es que se elimine el escalafón. Los trabajadores ya tienen una cantidad en su salario acumulada. Y bueno, hay que darse oportunidad a varios sectores, incluso dentro de los mismos trabajadores del Ministerio de Salud están mencionando que es necesario analizar la estructura del escalafón, porque para información de la ciudadanía el escalafón tiene una manera de funcionar de salud un tanto regresiva. Los que más ganan en el ministerio son los que más reciben escalafón y los que menos ganan los que menos reciben el beneficio. Creo que hay que hacer una discusión con los trabajadores, vamos a mantenerlos informados. Ahorita ni siquiera hemos mandado el presupuesto, pero vamos a tenerlos informados de cómo está la situación, no solo del financiamiento del escalafón, sino que otros aspectos donde nuestros trabajadores del Ministerio de Salud merecen una información bien detallada sobre cómo está el financiamiento del escalafón. El secretario técnico de la presidencia decía en declaraciones que daba ayer que el de salud es uno de los escalafones que le cuesta más dinero al Estado mantenerlo, y también decía de que debía analizarse, por ejemplo, modificarlo, y en este caso él hablaba de una posible reducción y que se haga pues las reformas legales pertinentes para hacerlo, debido a que hay una disparidad, por ejemplo, con el resto de instituciones del Estado. Sí, absolutamente, o sea que el escalafón de salud es sui generis, no tiene límite, no tiene límite ni de edad, no tiene límite de tiempo de trabajo, ¿verdad? Se incrementa aproximadamente 8% anual, de 7, 8 el salario, y bien, o sea que nosotros estamos trabajando. Yo creo que todo esto, como el financiamiento del escalafón, del Ministerio de Salud y otros aspectos, hay que discutirlos a la luz de que el país se merece unas correcciones en todo lo que es la fiscalidad y en todo lo que son las finanzas públicas. Todo mundo tiene el dominio, porque hay publicaciones de Oxfam, publicaciones de la UCA, por ejemplo, que hay una enorme evasión y elusión. La elusión, digamos que para evitarla hay que hacer unos cambios de ley, porque la elusión es como una evasión legal en alguna medida. El país debe de entrar en un análisis de todo esto, de los ingresos,
de los gastos, de la austeridad. Yo le decía de que en el Ministerio de Salud la población debe de estar segura de que allí no estamos derrochando el dinero. Con un Producto Interno Bruto todavía limitado de 2.4% de inversión en salud con respecto al PIB, nuestra reforma de salud ha logrado pasar de 377 unidades de salud que encontramos en el 2009, ya estamos contabilizando 750. Hemos aumentado la cobertura, estamos dando gratuidad, hay acceso de la población, estamos equipando los hospitales y las unidades comunitarias de salud con tecnología de punta, estamos mejorando los indicadores de salud, no estamos de ninguna manera malversando fondos, ni mucho menos derrochando fondos. Y creo pues de que si lo que se habla acerca de la evasión en nuestro país, de los que no pagan y deberían de pagar, que ya pasa de 1.200 millones de dólares, solo con eso resolveríamos una serie de aspectos que ni siquiera requeriría, por ejemplo, préstamos internacionales, ¿verdad?, de la cooperación de los organismos multilaterales y cooperación internacional. Doctora, bueno, todo esto, esta discusión del escalafón se da en medio de los llamados que ha hecho el presidente de la República, el profesor Salvador Sánchez Serén, a la austeridad. El fin de semana él agregaba un elemento más y él decía de que se debe pensar en reducir los salarios del sector público. ¿Qué piensa usted como ministra de Salud y que tiene, bueno, a su cargo una cantidad importante de trabajadores del Estado? Bueno, yo creo que a mí me encantó escuchar el sábado al presidente. Todos los funcionarios públicos, sin lugar a equivocarme, y yo hablo por mi persona, estaríamos contentos y satisfechos de revisar los salarios de los funcionarios públicos, de todas las instituciones del Estado. Sería interesante que se revisaran, si se está hablando de apretar cinturones, ¿verdad? Sería interesante que se analizaran los salarios de todos los poderes del Estado. Y si el presidente, como lo anunció el sábado pasado, habla de que debe haber reducción en determinados, digamos, estratos dirigenciales, ¿verdad? Porque yo no aceptaría que le bajaran el salario a mi personal del Ministerio de Salud, que trabaja duro todos los días. Todo el mundo trabaja, pero si hay, por ejemplo, algunos salarios que se puedan disminuir, y eso es un análisis que debe de hacer, y de seguro lo va a hacer el presidente de la República en diferentes instancias de gobierno. Yo, feliz de la vida de que si nos tocan en disminución de salario, nosotros trabajamos con sensibilidad social, nosotros estamos acá para desarrollar un trabajo que beneficie a la población, y creo que es una buena idea del presidente de dar el ejemplo desde las instituciones de gobierno, de si es necesario a determinados estratos dirigenciales del gobierno, debe de bajárseles el salario. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero recuerde que esta mañana estamos hablando con la ministra de Salud, la doctora Violeta Mengíbar. Estamos hablando sobre el tema del escalafón y también vamos a tocar otros temas que son sensibles, como por ejemplo los embarazos en adolescentes. Así que le invitamos a que continúe con nosotros. Bueno, gracias por continuar en sintonía de Canal 12. A lo largo de esta mañana hemos estado dándole seguimiento a lo que está pasando con la Fiscalía General de la República, con las capturas que se han hecho en las últimas horas. Recordemos que está detenido pues el empresario Enrique Raiz, su sobrino Hugo Blanco Raiz, y también, bueno, está detenido el exfiscal Luis Martínez. Estamos buscando diferentes reacciones para entrar al análisis de lo que está pasando y de lo que puede pasar a futuro con este caso. Tenemos en la línea telefónica a la abogada Berta de León para que nos explique cuál es su punto de vista. Ella es la hemos visto en diferentes procesos judiciales y queremos que nos dé su punto de vista sobre esta situación. Ya en unos minutos vamos a continuar con la entrevista, pero abogada, un gusto saludarle desde Canal 12. Buenos días, un gusto.
Bueno, me gustaría que me diera cuál es, partiendo de su experiencia a nivel jurídico, cuál es su lectura de esto que está pasando con estas detenciones que ha hecho la Fiscalía General de la República en las últimas horas. Pues es un hecho sin precedentes, ¿verdad? Yo estoy muy sorprendida y muy esperanzada, ¿verdad? Porque la corrupción que se dio en la administración del señor Luis Martínez fue escandalosa. Hay incluso gente privada de libertad a base de casos amañados y gente que ha sufrido mucho a raíz de esta gran corrupción que se ejerció durante este periodo, y que mucha de esta gente no tomó el valor de denunciar precisamente por el alto grado de impunidad que se vive en este país. Y creo yo que todos, a raíz del procedimiento fiscal de ayer, estamos muy esperanzados. Espero yo que la gente que ha sido afectada por casos de corrupción del señor Luis Martínez pueda tomar el valor y denunciar para también colaborar con las autoridades y hacer los casos más robustos ya en sede judicial. Le voy a hacer una pregunta que le hacíamos a alguien con quien conversábamos esta mañana. ¿Considera usted que hay un antes y un después a partir de esta detención, por ejemplo, del ex fiscal Luis Martínez? Claro que sí. Yo esperaría, ¿verdad?, que los casos realmente hayan sido muy bien trabajados, porque obviamente va a ser una lucha judicial bastante dura, pero y también esperaría que hayan jueces, magistrados que respondan, porque en estos casos de corrupción ha habido participación no solo del fiscal, del empresario, de abogados, sino de gran parte importante del órgano judicial que se prestó y consolidó la corrupción en estos casos. Bueno, abogada, le agradecemos que nos haya dedicado unos minutos para conversar sobre esta situación. Obviamente, tanto usted como los medios de comunicación seguramente vamos a estar pendientes de lo que está pasando con todos estos procesos judiciales que tienen que iniciar, bueno, lo antes posible, porque lo que sigue es poner a la disposición de los tribunales a las personas que han sido detenidas. Sí, muchas gracias a ustedes por llamar. Bueno, ahí tenemos las reacciones sobre lo que está pasando. Recuerde que estamos pendientes de estas detenciones que desarrolló la Fiscalía General de la República el día de ayer, que se detuvo a este empresario Enrique Raiz y a su sobrino Hugo Blanco Raiz. También se detuvo a su abogado Wilfredo Gutiérrez y a los exfiscales, en este caso a Julio Arriaza y al exfiscal general Luis Martínez. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar con nuestra entrevista de esta mañana. Les recordamos que tenemos como invitada a la doctora Violeta Mengíbar. Doctora, ya para concluir el tema del escalafón, me gustaría que le dijera a usted a los empleados del sistema de salud, que obviamente me imagino que muchos están pendientes de sus declaraciones en torno al tema del escalafón. ¿Cuál es el mensaje que les da a usted esta mañana cuando nos dice que todavía no ha sido enviado el presupuesto y que usted está viendo cómo se hacen los ajustes para ver si se cumple con esta disposición del escalafón? Bueno, lo primero que hay que decirle a nuestros empleados del Ministerio de Salud es que nuestro gobierno, que este Ministerio de Salud está por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras en el Ministerio de Salud, que estén pendientes de la situación. Yo he estado mencionando las dificultades que hay para el financiamiento del escalafón, de la necesidad de revisar la estructura del escalafón para que se vuelva, digamos, sostenible su financiamiento, y que vamos a estar comunicándonos con nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras del ministerio que no pierden su escalafón. En un eventual caso lo que podría haber es congelamiento por situaciones críticas como no se ha aplicado en otros años por problemas de finanzas públicas, pero que vamos a estar en comunicación informando sobre estas circunstancias. Doctora, hay otro tema del que me interesa que hablemos. Recientemente ustedes presentaban un mapa de embarazos adolescentes en El Salvador y lo hacían con un organismo de Naciones Unidas. ¿Qué tan crítica es la situación y qué tanta atención debemos de poner como salvadoreños ante este tipo de casos? Bueno, hay que decirlo rápidamente de que el Ministerio de Salud está trabajando junto con otras instituciones. Tenemos una línea dentro de todas las acciones que estamos haciendo de prevención del embarazo adolescente y atención al embarazo adolescente. Una de esas líneas es la investigación, porque las políticas públicas, si no están sustentadas con evidencias y con investigación, pero no solo investigación, porque en el Ministerio de Salud en los últimos años hemos visibilizado el embarazo adolescente.
El embarazo adolescente ha existido siempre, ha existido toda la vida, pero la sociedad, con toda la disculpa del caso, pero lo ve como ver llover, ¿verdad? O sea que es el momento y el Ministerio de Salud está haciendo ese trabajo, está registrando los embarazos adolescentes, y cuando hablamos de embarazo adolescente estamos hablando de niñas embarazadas. Hacemos 2 segmentos de edades, un solo segmento que es entre 10 y 18, 19 años, pero hacemos una división de 10 a 14, porque de 10 a 14 años un embarazo es una situación que ningún país debe de tenerla, ningún país. De los que decimos llamarnos países democráticos, países que queremos mejorar los índices de desarrollo humano, no podemos seguir permitiendo que haya un desconocimiento del fenómeno del embarazo adolescente. ¿Por qué le digo esto? El Ministerio de Salud en los últimos, del año pasado para ahora, ha realizado varias investigaciones. Estamos registrando los embarazos adolescentes entre niñas de 10 y 14 años, entre 14 y 18 años, los estamos registrando, estamos procesando datos, estamos analizando datos, estamos publicándolos para sensibilizar a la población de este fenómeno, y le puedo dar algunos hallazgos que ya tenemos, porque de nada serviría tampoco que estemos haciendo investigaciones y que estemos paralizados. Las investigaciones sirven para tomar decisiones, sirven para sensibilizar a la población y para tomar medidas para prevenir el embarazo en adolescente. ¿Qué hallazgos rápidamente hemos encontrado? Exactamente. Quiero aprovechar para reconocer al Fondo de Población de Naciones Unidas. Nosotros aportamos los datos, ellos nos ayudan a procesarlos, a analizarlos. También en estos datos ha participado el IDEMU, el CONNA, el Ministerio de Educación, Medicina Legal, en la relación de embarazo adolescente, violaciones, por ejemplo. ¿Cuáles son los hallazgos rápidamente para que nuestra población los conozca? Primero, que en El Salvador hay embarazos, como ya lo decía, en niñas de 10 y 14 años. El año pasado registramos 1.500 casos, eso es uno de los que me parece alarmante a mí. 1.500 casos en el año 2015. Registramos casi 1.500 casos de niñas embarazadas entre 10 y 14 años. De acuerdo a la legislación nuestra, eso es una violación, incluso abajo de 18 años. Y hay niñas de 11, 12 años, y ya si nos da el tiempo les vamos a explicar qué estamos haciendo, porque no hay que cruzarse de brazos. El Ministerio de Salud está haciendo lo propio. ¿Qué dicen esos registros que tenemos? Que, bueno, primero decir que es una violación hablar de 1.500 niñas embarazadas de 10 a 14 años, algunas de ellas de 12 a 13 años que van por su segundo embarazo, ¿verdad? Que hay un programa de interrumpir el segundo embarazo. Doctora, hay un punto que me interesa que hablemos sobre estos casos de embarazo de niñas de 10 a 14 años, porque sí, aparte de ser ministra de Salud, usted es médico, sí, y tal vez nos puede explicar, por ejemplo, lo que implica para una mujer dar a luz a esa edad y el daño que puede provocar en el futuro a su organismo, o el compromiso que puede implicar para su organismo a medida que se vaya desarrollando en su vida. Bueno, ¿qué pasa con una niña de 10 a 14 años que desgraciadamente ha salido embarazada? Uno, no tiene capacidad biológica ni física para ese embarazo. No hay capacidad emocional para que una niña esté, mamá niña, atendiendo a otra niña. O sea, hay una serie de estudios científicamente evidenciados que no es una edad de ningún punto de vista que una niña salga embarazada. Pero mire los otros hallazgos. En la mayoría de casos, en todos, estas niñas son embarazadas por un hombre mayor, de 4 años mayor, 10 años mayor, 15 años mayor, o sea que estas niñas son definitivamente embarazadas por hombres bastante adultos. ¿Qué otra cosa dice? Que en una gran cantidad estas niñas son embarazadas en el círculo familiar. Son embarazos que pueden ser del mismo padre biológico, de un padrastro, de un primo, de un hermano, de un amigo, de un vecino. Yo creo que eso, quien no se sensibilice ante semejante situación,
y eso es lo que nosotros queremos como Ministerio de Salud. ¿Por qué, qué sucede? Que le voy a dar datos. El año pasado nacieron en el Ministerio de Salud, tuvimos 83.478 partos, 83.478, de los cuales 25.132 fueron de embarazo adolescente, ¿verdad? Hasta los de 10 a 19 años. Y como ya dijimos, de esas 1.500 son niñas de 10 a 14 años. ¿Qué ha sucedido con la investigación que estamos haciendo? Con el UNFA, con el CONNA, con el ISDEMU y con el MINED, que las niñas estas que salen embarazadas en un 90% abandonan el sistema educativo. Mire usted esta situación de que además que nunca debieron de salir embarazadas, ¿verdad? Y que la sociedad, y aquí no es un tema solo del Ministerio de Salud, proteger a estas niñas de un embarazo, que no salga embarazada, no es un tema del Ministerio de Salud únicamente, ni solo del gobierno, es del Estado, es del sistema judicial, que uno quisiera que esos 1.500 niñas embarazadas, que son violaciones, que estuvieran esos 1.500 expedientes en la Fiscalía General de la República para investigar al violador, castigarlo, para que hayan, digamos, datos ejemplares de que embarazar a una niña de 11, 12 años es una violación registrada en el Código Penal nuestro. Usted, doctora, como mujer, ¿qué piensa, por ejemplo, de situaciones que ocurren en El Salvador? Por ejemplo, el Código Penal dice en uno de sus artículos que estos casos son castigados con penas de que van de los 4 a los 10 años. Sí. Pero ahora viene, ¿qué pasa cuando una de estas niñas sufre un aborto? Y bueno, la pena para ella, si se descubre, por ejemplo, algún tipo de irregularidad en esta interrupción del embarazo, pues es mucho mayor que incluso para la persona que la abusó sexualmente. Es así de injusta. Por eso es que al avanzar en los hallazgos de estas investigaciones, hay recomendaciones para el sistema judicial, que con todo respeto, pero el sistema judicial parece ahorita como muy insensible al tema, insensible, porque incluso son menores las penas que tiene un violador. Por ejemplo, en una violación en niñas menores de 15 años, la prisión es de 14 a 20 años, y en niñas, en adolescentes menores de 18, es de 4 a 10 años. Y como usted muy bien lo dice, las penas de los violadores son menores, ¿verdad? Y ahora se le ha ocurrido con todo respeto, ¿verdad?, a un diputado ponerle de 30 a 50 años a una mujer que haga una interrupción del embarazo. Entonces, ¿cómo estamos en la justicia en el país, ¿verdad? Los violadores que embarazan a una niña, incluso hay otro aspecto, fíjese, Manuel. En El Salvador es permitido la unión matrimonial infantil, que ya, si no me equivoco, hace poco en Guatemala han abolido la unión matrimonial infantil. No debe de haber matrimonio infantil, porque a veces quien la embarazó, que puede ser perseguido, pero que no se persigue por violador, al casarse con la niña, entonces evita ser perseguido como violador y se casa con una niña de 11 años. Pero, ¿qué pasa, doctora? Esa es una situación que se repite muchas veces en diversos puntos, ya sea en zonas urbanas o en zonas rurales. Sí. Hay hasta cierto punto ignorancia, por ejemplo, de lo que implica, por ejemplo, para una menor el ser entregada a la persona que abusó de... Así es, eso es así, ¿verdad? Se queda fíjese que de las niñas que se investigaron y adolescentes, en el estudio que publicamos el año pasado, que era con niñas del año 2012, la mitad de esas niñas están en unión, tienen ahí a la pareja. ¿Y por qué a veces abandonan el sistema educativo? Por varias razones. No es que el Ministerio de Educación las expulsa, no, ¿verdad? Sino que es una especie de, ¿cómo le diría?, de sanción moral, ¿verdad? Cuando ven a la niña que le va creciendo la barriguita en la escuela, entonces los maestros, si no están conscientes, la regañan. El padre y la madre la regañan. Es incomprendida.
Hay discriminación incluso entre los mismos adolescentes. Entre los mismos, la pareja a veces la abandonó. Y en los otros estudios que hemos realizado hemos hecho una relación embarazo adolescente, violencia sexual, y también embarazo adolescente y educación. Entre menos educación y escolaridad tiene una niña o un adolescente, más sube el embarazo adolescente. Mire la importancia, y por eso estamos trabajando con el ministro de Educación. En el programa, en el plan El Salvador Educado, aparece un tema ahí de embarazo adolescente, que el sistema educativo no debe de perder a una niña embarazada, porque cuando ya la niña está embarazada, incluso ya la empiezan a ver mal, ¿verdad? La niña prácticamente entra casi que en un infierno, ¿verdad? A veces la pareja la deja abandonada, a veces la mamá y el papá la regañan, el sistema educativo no la comprende y entra en una especie de círculo, abandona la escuela y entra en un círculo de pobreza, cuando en el país el Plan Quinquenal de Desarrollo, el presidente Salvador y todos como gobierno estamos interesados en que de aquí al año 2050, parecen cifras un poquito lejanas, ¿verdad? Del año 2050 sepamos aprovechar lo que se llama el bono demográfico. De aquí al 2050 vamos a seguir teniendo una pirámide poblacional donde hay bastantes jóvenes, pero después van a disminuir los jóvenes y las personas mayores están aumentando. Por esa razón es que en este periodo debemos de cuidar que a los jóvenes se les dé educación, se les dé salud, que las niñas no salgan embarazadas, para que este bono demográfico realmente sea aprovechado para el desarrollo de nuestro país. Entonces, vea usted lo que hemos encontrado en esas investigaciones. Y la última, para ir concluyendo, es la que presentamos como Ministerio de Salud, UNFA y las otras instituciones, donde hemos presentado un mapa en los 262 municipios y estamos entregándolo, digamos, a los consejos municipales para que sepan cuántos embarazos adolescentes tienen en cada uno de los municipios. Por ejemplo, ahí sale cuáles son los municipios que tienen más amplia, los que tienen más embarazo adolescente en nuestro país, es Mercedes de la Ceiba en La Paz, que tiene una prevalencia bien alta. En Cinquera también hay una prevalencia alta, en San Agustín, en Arambala y en Torola. Y los que tienen menos cantidad de niñas y embarazadas es en el Carrizal, Chalate, felicitaciones, en Los Ranchos, Chalatenango, en San Isidro, Labrador, Chalatenango y en Antiguo, Cuscatlán. Esos son los municipios que tienen menos embarazo adolescente, y hay 219 municipios que tienen niñas embarazadas entre 10 y 14 años. Y en el caso del Carrizal y Los Ranchos, son los únicos que no tienen embarazo adolescente entre 10 y 17 años. Ojalá todo el país fuera Carrizal, ojalá todo el país fuera Los Ranchos, ojalá estos otros municipios donde tenemos baja prevalencia del embarazo adolescente. Vamos a hacer una nueva pausa, pero les invitamos a que continúen con nosotros porque ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy. Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Esta mañana estamos hablando con la doctora Violeta Mengíbar sobre un tema que es muy sensible, la situación de los embarazos adolescentes en El Salvador. Doctora, me gustaría que habláramos un poco sobre el papel que juega la educación sexual que se da en la escuela, pero también la educación sexual que debe impartirse en los hogares, sobre todo a los que tienen adolescentes. Bueno, hay un reto muy grande, ¿verdad?, en el sistema educativo, tanto formal como no formal, de dejar ese tabú de no informar a las niñas y a las adolescentes, hombres y mujeres, para que conozcan sobre el tema de la sexualidad, ¿verdad? No puede, el tabú está matando niñas, está matando adolescentes por falta de información. Creo que, bueno, el Ministerio de Educación ya inició un esfuerzo de dar capacitación al sector docente, fundamentalmente al sector docente y alumnos, sobre el tema de educación sexual integral.
hay que reavivar todas esas iniciativas que han existido de la sociedad civil para incluso para ver si dentro de la Asamblea Legislativa se puedan aprobar leyes para la educación sexual integral, para la salud sexual y reproductiva. Yo creo que la Asamblea debe revisar este tema de las uniones infantiles y revisar todo este tema de la salud sexual y reproductiva, porque el tabú, la falta de información, la ignorancia de las niñas, la situación muy conservadora de padres de familia de no informar sobre sexualidad nos está provocando una serie de dificultades. Y bueno, que estamos trabajando, como ya le decía, con el Ministerio de Educación para no perder a las niñas embarazadas del sistema educativo. Creo que el sistema judicial debe de avanzar en este tema. Hay que capacitar y formar más a los operadores de la justicia. Hay que perseguir el delito de la violación y de la situación de estas niñas embarazadas. Y bueno, hay que hacer una serie de recomendaciones tanto a los municipios, repito, a la Asamblea Legislativa, al Poder Judicial, a las instituciones que conformamos el gobierno. Ya en el Ministerio estamos haciendo varias líneas, digamos, estratégicas para prevenir el embarazo adolescente y para tratar adecuadamente. Nosotros tenemos círculos de jóvenes, hay promotores juveniles, tenemos como 69 instalaciones que son de atención diferenciada para los jóvenes, para la salud de los jóvenes. Hay una alianza intersectorial donde hay organizaciones juveniles, profesionales, instituciones gubernamentales y no gubernamentales que estamos trabajando por la salud de los adolescentes. En fin, no hay tiempo para describirlo. Y en la atención a las adolescentes, nosotros toda niña y adolescente embarazada la consideramos en riesgo, le vigilamos sus controles prenatales. Fíjese que los estudios que hemos hecho, el 99% de estas niñas embarazadas y adolescentes embarazadas tienen controles prenatales en el ministerio, controles postnatales. Estamos en ese aspecto, estamos, digamos, bien, estamos cuidando de que no venga un segundo embarazo. Hay pasantías, hay colectivos de niñas, de embarazadas, de adolescentes embarazadas para que no se sigan embarazando, pero este es un tema que es de toda la sociedad. Y nosotros en el Ministerio no vamos a parar de poner este tema en la agenda nacional y no vamos a parar este tema de salvarles la vida a estas niñas que muchas veces corren el peligro de morir. Algunas tenemos casos de suicidios, ¿verdad? También de embarazo adolescente. Todo eso tenemos que trabajarlo de manera muy responsable, todo el Estado salvadoreño y la sociedad salvadoreña. Definitivamente, como dice la ministra de Salud, este es un tema que debemos de tomar como sociedad y definitivamente también nos interesa que ustedes participen de los temas que tratamos aquí en la entrevista de Hechos AM, y es por ello que formulamos una pregunta a través de nuestra cuenta en la red social Facebook. La interrogante que formulamos es la siguiente: ¿considera usted que la falta de educación sexual está disparando los embarazos en adolescentes? Vamos a conocer, bueno, algunas de las reacciones que nos han dado las personas que a diario entran a informarse a través de esta red social. Nos dice Joseph Hernández, dice: no es la falta de educación sexual, es mucha información y libre pornografía y de fácil acceso que está despertando el interés y curiosidad en el sexo en los jóvenes. Nosotros mismos tenemos la culpa, dice. Milton García Magaña nos dice: más bien el problema es falta de moral entre los jóvenes. La inmoralidad sexual siempre tiene consecuencias, sino de embarazo de cualquier otro tipo. Nefo Martínez nos dice: no es ese el problema que hace que se disparen los embarazos a hembras desde los 12 años. Lo que está afectando es que la familia no inculcan la responsabilidad a los niños y niñas, enseñándolas que para poder ser papás se requiere de una gran responsabilidad, lo que implica es dedicarle tiempo completo a los hijos, trabajando para darles a los hijos comida, vestuario y calzado. Eduardo Ernesto nos dice: muchos atribuimos la falta de educación sexual a las escuelas, pero principalmente tiene que venir en los hogares. La escuela solo reforzaría lo que se aprendió en el hogar. Aún en El Salvador, hablar en el hogar de educación sexual es un tabú. Hay que educar primero a los padres sobre el tema. Luli Cisne nos dice: es muy importante que los padres enseñemos valores cristianos y también que en las escuelas incluyan la lectura de la palabra de Dios, y así tendrían temor de fallarle a Dios y también a sus padres y no ignorar las consecuencias con que la vida nos trata.
Hernández Elizabeth, no es falta de educación sexual, hace falta padres y madres responsables que asuman su papel y se comuniquen con sus hijos e hijas y no los dejen educándose solos por medio de la TV, internet, etcétera. Si aman a sus hijos, no permitan que se compliquen la vida antes de tiempo. Bueno, ahí teníamos las interacciones que nos han dejado las personas que participan a través de la encuesta del sondeo que estábamos desarrollando a través de la red social Facebook. Ministra, me gustaría que me diera su valoración respecto a lo que dice la gente en redes sociales sobre el tema que estamos tratando esta mañana. Bueno, que yo comparto quienes han opinado que también el papel de la familia es importantísimo. Familias desintegradas, familias débiles, familias desinformadas. El tema tiene mucho que ver con la información. La educación sexual integral, no estamos hablando de una educación sexual que despierte, por decir así, el morbo en la juventud, sino que una niña que una vez le viene su primera menstruación es una niña que ya es una potencial mujer que se puede embarazar, muy a pesar de que es una niña. Por lo tanto, merece ser informada. El papel de la familia es fundamental. Lo de los valores, lo de que los padres informen. No, hay que evitar el tabú. Yo decía y estoy firmemente convencida de que el tabú está causando mucho daño. Muchas niñas ya empiezan su actividad sexual porque andan personas al asedio ahí, seduciendo niñas, y las madres y los padres ni siquiera se enteran. Razón por la cual lo mejor es que desde la misma familia, los centros educativos, y todos los que el Estado, el gobierno, las instituciones, todos juguemos un papel en la protección social de estas niñas y estas adolescentes que merecen estudiar, merecen formarse, merecen una atención adecuada y que sean, como decíamos, personas que le puedan aportar al desarrollo y que generen seguridades en sí mismas para no dejarse embarazar de personas irresponsables y que no medie la violencia sexual que hay en nuestro país. Bueno, doctora, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros sobre dos temas muy interesantes, el tema del escalafón, que es una situación que está en análisis, y esta, que es una realidad que es triste en El Salvador, la de los embarazos adolescentes. Gracias por haber venido a conversar con nosotros a Canal 12. Gracias, Manuel, y que sepa la población que no estamos de brazos cruzados. Estamos trabajando en este tema y esperamos tener mejores resultados cada día. Hay una pequeña disminución del embarazo adolescente según nuestras estadísticas, pero sigue siendo alto en nuestro país y vamos a seguir trabajando por ello. Gracias, doctora. Bueno, son las impresiones de la ministra de Salud que usted ha conocido a través del espacio de la entrevista en Hechos AM. Por eso cerramos este espacio en esta mañana de martes, pero les invitamos a que continúen con nosotros porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos.